la posición del Banco de Inglaterra. Hago un llamado a todos los países de distinto orden político, ideológico, que tienen sus reservas en custodia en este banco. En cualquier momento, este banco decide desconocerlo como cliente para quedarse con su oro. Eso debe repercutir en el mundo financiero internacional. Este banco, en colusión con el llamado el diputado, delincuente de cuello blanco, Juan Guaidó, en colusión con abogados de cuello blanco que representan a este señor, en colusión con el que se cree muy audaz, muy inteligente, pero por todos lados se le ve la costura criminal, José Ignacio Hernández, decidieron hacer un complot para quedarse con el oro de Venezuela. Oro que forma parte del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, que sigue no solamente las normas de nuestra Constitución, que establece muy claramente que nuestro patrimonio, el de la República, la palabra república viene del derecho romano, res, cosa, pública, república. Es una cosa pública, no es privada, no es de Juan Guaidó, no es de Julio Borges, no es de Leopoldo López, no es de José Ignacio Hernández, es del pueblo de Venezuela, es de la República Bolivariana de Venezuela, que existe, porque nosotros somos un Estado soberano, participamos de la comunidad internacional de naciones, formamos parte de la Organización de las Naciones Unidas, existe un territorio que nos define, existe una población, existe un gentilicio, existimos como república. Y ese oro pertenece al patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Es inalienable, así está establecido en la Constitución, es inembargable, así está establecido en nuestra Constitución, pero también existen leyes internacionales para la protección de los patrimonios de los estados soberanos. Y aplica en este caso, además, la Ley de Inmunidad Soberana sobre las reservas internacionales. Este oro forma parte de nuestras reservas internacionales para darle estabilidad a nuestra moneda, para garantizar poder adquisitivo. Es un entramado. La existencia de este supuesto pseudogrupo político, que en realidad es una organización criminal de cuello blanco, está dirigida a soliviantar el Estado de Derecho en Venezuela, a derrocar la constitucionalidad y el Estado legítimo, el gobierno legítimo en Venezuela, y por supuesto a llevarse el botín, que es el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. El 14 de mayo, frente a múltiples peticiones que había hecho el Banco Central de Venezuela, cliente, según el contrato suscrito en el año 2008 con el Banco de Inglaterra para que sirviera de depositario de parte del oro venezolano, después de varios meses ordenándole, como corresponde, según ese contrato de depósito, ordenándole al Banco de Inglaterra el retorno de estos recursos a Venezuela. Ya en el año 2018, la oposición extremista comienza a pedir que el Banco de Inglaterra se quedara con el oro de Venezuela. En el año 2019-2020, el señor Juan Guaidó solicita a la entonces primera ministra Theresa May y al actual primer ministro Boris Johnson que se queden con el oro de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, según nuestra Constitución, con personalidad jurídica propia, con políticas autónomas, pero en coordinación permanente con la política económica para los altos intereses de la nación, el 14 de mayo demandó ante tribunales ingleses al Banco de Inglaterra. ¿Por qué lo demandó? Bueno, porque se está dando una situación inexplicable, violatoria del derecho internacional público. Se da una situación donde
el Banco de Inglaterra decidió desatender las órdenes que le está dando su cliente, el Banco Central de Venezuela, donde le pide además, el Banco Central de Venezuela, le envía una comunicación del PNUD, órgano de las Naciones Unidas, donde le dice que le entregue los recursos de Venezuela en expresión monetaria y que alcanza alrededor de los $1.000 millones, le ordena que se los entregue al PNUD para que a través del PNUD Venezuela pueda atender la situación humanitaria derivada de la pandemia por COVID-19. Muy recientemente nuestro canciller citó aquí al encargado de negocios del Reino Unido en Venezuela porque apareció una supuesta oficina para la reconstrucción de Venezuela, donde el oro que Juan Guaidó le está entregando al gobierno inglés forma parte de este entramado. No han dado paso, no han dado un solo paso que no tenga el significado de despojar a Venezuela de todos sus activos. Ya vimos lo que hicieron con Citgo, entregaron a Citgo. Se apoderaron ilícitamente de activos de petróleo de Venezuela en el exterior. Bueno, ¿qué no han hecho? El saqueo de Venezuela. El saqueo de Venezuela. Cuando la Asamblea Nacional en desacato decía que desconocía a las autoridades del Banco Central de Venezuela, era pensando en luego ir a un tribunal y decir, esos no son los representantes del Banco Central. Cuando la Asamblea en desacato aprobaba aquel acuerdo de protección de los activos del Banco Central de Venezuela, tramando, como delincuentes que son, tramando el despojo del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros llevaremos a la Corte Penal Internacional a quienes, desde el Banco de Inglaterra, a los abogados, a quienes forman parte de este ardid para el despojo del oro venezolano. Ejerceremos todas las acciones que corresponden para la defensa de las reservas internacionales de Venezuela, para que se respete la ley de inmunidad soberana sobre las reservas, para que se respete la soberanía jurisdiccional de Venezuela. En Venezuela rigen las leyes de nuestro país y nuestra Constitución, y no esa falsaria interpretación que pretende hacer el Banco de Inglaterra de también ser ahora el rector de las leyes en Venezuela. No, señor, usted lo que es un depositario, usted lo que hace es guardar oro, limítese a su tarea y limítese a cumplir las órdenes de sus clientes, que es la República Bolivariana de Venezuela, no una banda de criminales, porque ustedes están atacando al país en medio de la peor pandemia que está viviendo la humanidad. Y cada hora que ellos retrasan la decisión del tribunal, cada día que ellos retrasan la decisión del tribunal, son responsables por cualquier fallecido de COVID-19 en Venezuela. Son responsables de cualquier contagiado de COVID-19 en Venezuela. Son responsables del estado de necesidad en Venezuela. Y por ello los delitos que aquí se están cometiendo son delitos de exterminio y de lesa humanidad que competen dentro del Estatuto de Roma para llevarlos a la Corte Penal Internacional.